Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Andy Daguarre, quien es presidente de la Fundación Economía y Desarrollo. Bueno, y como economista no hay nada que agregar. Desde bastante jovencito está incidiendo en el debate de la economía aquí en República Dominicana, y le agradezco a Andy que haya aceptado esta invitación para hablar de eso, de lo que él sabe. Saludo, Andy. Gracias por la invitación, Héctor. Un placer estar No, aquí conversando contigo. cómo no, gracias igual. Mira, Andy, vimos ya unas declaraciones que recogió la prensa del gobernador del Banco Central, donde hablaba de que 2.5 vamos a crecer como PIB. eh, el gobierno había tenido que estar haciendo un ajuste hacia la baja con respecto a las proyecciones originales. Todavía 2 semanas antes, 3 semanas, el Fondo Monetario Internacional, la misión que estuvo aquí, hablaba de un 3%. Este 2.5, las autoridades están diciendo, bueno, que ya hay un nivel de recuperación, que esperan que para el próximo año tengamos el crecimiento potencial de la economía. ¿Cómo tú has visto el comportamiento ya de la economía en sentido general ahora ya concluyendo este año? No olvidemos que el Banco Central tuvo que poner un freno a la expansión, a la recuperación de la economía con su política monetaria cuando tomó la decisión de cambiar el perfil. En un momento, después de la pandemia, adoptó un perfil muy expansivo que contribuyó a la recuperación. Que lo hicieron todos los bancos Todos centrales los del bancos mundo. centrales del mundo. Y entonces también todos los bancos centrales del mundo tenían como contraparte un sector público, un gasto público que también fue introducido con mucha vehemencia y entre las dos recuperaron. En el caso dominicano yo diría que aunque el Banco Central hundió el brazo, el, el lado fiscal fue un poquito más tímido. O sea, y no tuvo tanto impacto en la recuperación económica como el Banco Central. Pero ¿qué sucede? Que el riesgo de depender mucho de la expansión monetaria es que tú puedes exacerbar las presiones inflacionarias y eso fue lo que sucedió. Entonces cuando el banco tomó la decisión de, bueno, ya llegó el momento de frenar, algunos economistas entendemos que quizás se dilató un poco, que debió tomar esa decisión 3 o 4 meses antes. Pero bueno, las autoridades del banco entendían que no, que tenía que seguir. Y entonces la inflación se nos escapó y se nos metió en casi 10%. 10% artificial. ¿Por qué? Porque una gran parte de esa inflación se benefició de estar por debajo del 10% porque congelamos los precios de los combustibles, la tarifa eléctrica. Si eso se hubiese soltado, como hicieron la mayoría de los países de la región, la inflación se hubiese metido en 13%. Pero aquí se tomó una decisión política de no, vamos a congelar esto, no queremos tener a la gente disgustada con esto. Entonces se le dispara en 10 y entonces el Banco Central dice, bueno, llegó el momento de apretar, empiezo a subir la tasa de política monetaria, acelero la colocación de certificado de inversión del Banco Central para retirar liquidez y eso entonces comienza a afectar las tasas de interés. La gente se resiente, la demanda agregada comienza a caer y la economía entonces en el año 23 se desacelera, menos demanda agregada y entonces tuvimos también que la situación externa no nos ayudó porque las exportaciones se desaceleraron y eso no contribuyó en consecuencia a ser una fuente adicional de crecimiento. Entonces tuvimos unos primeros meses del año muy críticos que uno pensaba que si no se recuperaba la economía íbamos a terminar con un crecimiento de un 1,5, que es atípico en este país. Pero sabíamos que parte de eso era el precio que el país tenía que pagar para doblegar la inflación. Entonces las autoridades dicen que entienden que podemos crecer un 2.5, eso implicaría que en los meses de noviembre y diciembre la economía va a crecer cerca de 5.5% cada mes.
Yo no sé cuán realista es eso o no. Nosotros hemos perdido un mercado de exportación hacia Haití. Las exportaciones tampoco hacia el resto del mundo se han disparado. Claro, tenemos un turismo vibrante, que hay que reconocerlo. O sea, las estimaciones de actividad económica turística del país que se tenían previstas a inicio del año, cuando tú hablabas con el Ministerio de Turismo, yo decía, mira, queremos ser conservadores, vamos a asumir que la llegada de turistas va a subir un 8%. ¿Ah? Va a subir 13, 14%, o sea, casi el doble. Es un reflejo de que el trabajo que se ha hecho ha sido efectivo, promoviendo al país en el exterior. Sin lugar a duda que República Dominicana es el país de moda en el mercado turístico global. Todo el mundo te habla de República Dominicana, te habla de Punta Cana, de que quieren venir, que le encanta este país. Y óyeme, y han hecho unas campañas muy bonitas, en momentos en que la temporada de invierno se ha adelantado en todo el hemisferio occidental. Tú ves las nevadas gigantescas en Europa. Óyeme, y tú le metes un anuncio de que tú estás con una pala de sacando nieve y de repente esa persona se transforma y está con un bikini, un traje de baño en la playa. Óyeme. Es tentador. Es muy tentador. Entonces yo pienso que ahí dieron un palo con ese tipo de campaña, muy bonita, muy precisa, y hay que reconocer que el dinamismo que ha exhibido el Ministerio de Turismo en esta administración, si tú me pones a hacer a mí un juicio de comparar todas las administraciones del Ministerio de Turismo, yo tendría que decir que la actual ha sido la más exitosa desde que yo le vengo dando seguimiento. Y eso es mucho. Eso es mucho tiempo, sí, pues yo no soy un niño. Entonces, yo tengo que reconocer que ese trabajo que se ha hecho ahí es para mí el punto más luminoso de la administración del presidente Abinader. Creo que hay que reconocerlo, que se ha hecho un trabajo realmente espectacular. ¿Cómo no? Entonces, ¿tú crees que ese 2.5, de acuerdo a posibles proyecciones, yo no sé si la Fundación ha trabajado en algunas proyecciones, ¿tú crees que podría ser un poquito menos? Si yo veo los indicadores, mira, cuando vino la venta del Black Friday, nosotros en la Fundación contactamos 13 grandes comercios de los que se destacan en ese segmento, para ver cómo había sido el resultado con relación al año pasado. Y las informaciones que nos dieron es 2 comercios nos dijeron que le fue mejor este año que el año pasado. 4 que quedaron parejos, o sea, más o menos igual. Y 7 que dijeron que le fue peor. Ahora, tú tienes que tomar eso entre comillas. Esa es la información que te transmiten eso. Si tú dices que eso es 100% correcto lo que me están diciendo, tú dirías que la recuperación que se está mencionando no es tan rápida como se señala. Entonces, se me haría difícil creer que podemos crecer 2,5 en el año. Si es verdad eso que me contestaron esos 13 comercios. Ahora, tú sabes que aquí hay una tradición del empresario chivo, que tú le dices que siempre le va mal. Entonces, al final los datos los vamos a ver en la DGI cuando presenten los resultados de las declaraciones de ITEVI. Ellos te han obligado a presentar lo que son sus ventas brutas. Y yo le doy mucho seguimiento a las ventas brutas. Lo que pasa es que el último dato que tenemos publicado de ventas brutas es a septiembre. Entonces, hasta que no veamos octubre y noviembre, y eso ya va a ser el año que viene, tenemos que asumir que los datos que el Banco Central da son lo correcto. ¿Cómo no? Entonces, yo no me atrevo a pasar de ahí. ¿Cómo no? Y para el 24, las autoridades tienen expectativas de que estaríamos ya en el potencial. Bueno, el potencial siempre se ha dicho que es entre 5 y 5.2. Yo pienso que es posible porque le va a convenir que el crecimiento fue muy bajo en el 23, en consecuencia hay un efecto base sobre el cual tú vas a comparar, que es muy posible que alcancemos ese 5, 5.5. Yo creo que están dadas las posibilidades.
claro, todo va a depender de la situación externa. Hay mucha incertidumbre internacional. Este conflicto del Medio Oriente, el conflicto de Ucrania y Rusia sigue todavía latente. Hay muchas expectativas negativas en torno a lo que puede pasar con el precio del petróleo, que ojalá no se dé. Pero hay algo positivo, y es que yo creo que el Banco de la Reserva Federal, a partir del año que viene, no muy a principio, pero a partir del año que viene uno esperaría que comience a bajar su tasa de política monetaria. Y eso le va a dar todo un respiro a la región, incluyendo al Banco Central nuestro, que ha sido muy agresivo, ha ido bajando su tasa de política monetaria, que la tiene ahora en 7, parecería que se está adelantando a lo que ellos prevén que va a ser el movimiento de la Reserva Federal en Estados Unidos. Es una política agresiva del Banco Central nuestro. Creo que lo está haciendo en base a la información de las expectativas que tiene de los desembolsos de préstamos externos que recientemente le aprobó el Congreso al gobierno. Ese dinero, tú sabes que entra inicialmente al Banco Central, eso le eleva la reserva al Banco Central, con eso el Banco Central puede dar garantía de que el tipo de cambio se va a mantener en 57, 57.50, no más de ahí, y en consecuencia él dice, yo puedo bajar mi tasa de política aún más porque con esta reserva yo garantizo la defensa del tipo de cambio, aunque yo tenga que vender $1.000 millones en el mercado. O sea, porque el objetivo, recordemos, nosotros estamos entrando en tiempos políticos ahora. Y estos tiempos políticos, generalmente, los gobiernos necesitan una economía en dinamismo. Y más aún, si uno tiene en cuenta lo que uno ha visto en los procesos electorales, los últimos 19 procesos electorales en la región, 17 de esos 19 resultó victoriosa la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos tuvieron que hacer frente a situaciones muy difíciles. Y la realidad es que nuestros pueblos tienen una vocación natural, un sesgo natural a culpar al quien está en el gobierno, aunque no tenga la culpa el gobierno. O sea, si la situación está mal, eso es culpa del gobierno. No importa que Rusia y Ucrania se hayan entrado a la trompada, que en el Medio Oriente hay una crisis, que tuvimos el COVID. No le importa eso. Este es el culpable porque este es el que está ahí, no nos resolvió. Entonces, por eso es que hemos visto estos resultados electorales en América Latina, donde la oposición se ha llevado a la mayoría de las elecciones. Entonces, ¿qué necesitaría esta administración que anda en búsqueda de su reelección? Tiene que tener una economía dinámica. No puede llegar con una economía donde la gente se sienta que le está yendo mal, que no hay actividad. Y en consecuencia, tanto Banco Central como Hacienda, yo me imagino, se van a poner las pilas. Y tienen con qué ponerse las pilas, porque aparte de que el Banco Central tiene buenos niveles de reserva, no olvidemos que el sector público no financiero tiene al día de hoy depositado en el Banco de Reservas y en el Banco Central, según la última información publicada, que es, creo, octubre, 369.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho. Y no ha sido la tradición. La tradición en el país es que esa suma de las dos no pasa de 100.000 millones. O sea, tú tienes ahí un sobrante de 250.000 millones que con ese dinero tú puedes mover la economía. Lo puedes mover. Ahora, me consta que el Banco Central le preocuparía que el gobierno decida, vámonos ahora expansivo. ¿Por qué? Porque de eso hay 1.200 millones, 1.225 millones de dólares depositados en el Banco Central, que el gobierno comenzaría a jalar. El dinero que está en el reserva a su vez lo tiene depositado en el Banco Central, tendría que salir. Si eso sale a la circulación, entonces el Banco Central tiene que colocar nuevos certificados de inversión para recoger eso que soltó, pero para recogerlo va a tener que pagar una tasa de interés más alta y en consecuencia su cuasi fiscal sube. O sea, hay que articular bien cómo se maneja ese sobrante, de manera que tú puedes estimular la economía, pero sin descarrilar todo el programa monetario que el país está ejecutando. Pero sí, a mí me consta que al gobierno le convendría
que esta economía en los primeros meses del año esté creciendo entre 5 y 6% y llegar a las elecciones con los precios relativamente estabilizados y con un crecimiento. Una salvedad, cuando decimos precio estabilizado, el banco dice, ya yo estoy bajando, la inflación está en 4. Estoy en inflación meta. Sí, tranquilo, no me protesten. Lo que se olvida a veces, el que está en la calle, el que va al supermercado, tú le dices, pero ya la inflación bajó en 4. Y dice, sí, pero tú lo que me estás diciendo es que los precios que yo me encuentro anormalmente altos, en vez de seguir subiendo a 10%, ahora van a subir o están subiendo al 4%. Pero es que yo con el nivel de precio que tengo ahora, ya yo no aguanto. Yo necesitaría que ese 4 fuese menos 4, pero para que llegue a menos 4, o sea, que baje, tú tienes que meter una depresión, y eso no es razonable. Pero la gente, ese análisis de los economistas, dice, este tipo es un loco, un teórico, mientras tanto a mí el dinero no me alcanza. Y por eso es que es tan difícil para los gobiernos comunicar y explicar esto y que la gente lo acepte. Sobre todo, Andy, porque en esa inflación el componente de cuando vemos la canasta en sentido general, el componente alimentos y bebidas no alcohólicas es dominante. Es dominante. Y entonces, 10%, sí, 9%, es muy fuerte. Y ahí se van todos los ingresos del sector de menos ingresos, el quintil más bajo. Claro, y fíjate esa encuesta que salió, que por primera vez yo veo una encuesta que de alguna manera, no sé cómo lo hicieron, pero logra, a través de preguntas que le hicieron a los encuestados, tratar de estratificar por niveles de ingresos de la persona que responde. Esa fue Greenberg. Sí, entonces ese resultado donde te presenta que los grupos que sobre el nivel que ellos tomaron, creo que era 150,000 pesos de ingreso para abajo al año, dicen, eso contestan que no se sienten cómodos con la situación, que están muy golpeados. Y de hecho tienen menos propensión a votar. Exactamente. Votar. Es ahí donde yo entiendo, yo creo que esa encuesta le hace un gran servicio al gobierno en manera de, es una información estratégica muy valiosa para... Y a la propia oposición. A la oposición, a los dos. O sea, ellos tienen ahí, yo creo que esa es la mejor encuesta que se ha hecho en términos de alimentar a los estrategas de los dos partidos, de las fuerzas, de las tres fuerzas, de por dónde tienen que enfilar los cañones. Y hay un buen análisis también. Sí, muy realista. Además de los números, se hizo un buen análisis y unas proyecciones. Es muy completa. A mí me gustó. Yo conozco la firma, es una firma reputada de Washington, entonces ha trabajado siempre con el Partido Demócrata, Greenberg, y entonces... trabajaron mucho con Bill Clinton. Que paradójicamente es una encuesta que deja bien al gobierno, pero como que el gobierno no la celebró tanto y la oposición como que la celebró más que el gobierno. Yo no sé, yo creo que esas cosas cambian continuamente. Hay momentos que un gobierno puede estar abajo, está muy golpeado por la crítica, en un momento puede subir. Lo importante es darle seguimiento y yo creo que la pena es que no hagan esa mensualmente. Así mismo es, así es. Entonces, ¿tú crees que también ese tema de los niveles de precio, de cosas, también puede tener un impacto más allá de que el Banco Central dice, bueno, ya yo cumplí con inflación meta? Sí, porque el nivel de precio, si tú no tienes un aumento de salario en los primeros meses del año, digamos, la gente va a llegar golpeada, principalmente los asalariados. Fíjate en la encuesta lo bien que salen los grupos de altos ingresos, se sienten felices. Entonces, bueno, porque eso, el impuesto de la inflación ellos lo evaden. El que no puede evadir el impuesto de la inflación, el que no ahorra, el que está consumiendo todo lo que gana, ese el impuesto de la inflación le da muy duro. Entonces, esa inflación de 10% le dio duro a los grupos más desprotegido de la sociedad. El gobierno ha tratado con subsidios de llegarle, pero es imposible llegarle a todo el mundo y compensarlo por la totalidad del impacto de la inflación. Entonces, ese es un punto que el gobierno va a tener que dilucidar. Yo he visto que empieza toda la campaña, que se repite cada 4 años, de los partidos de oposición fundamentalmente. Hacen unos planteamientos de
Yo recuerdo el mismo presidente Abinader, cuando estaba en la oposición, dijo que él iba a bajar los precios un 30%. Yo decía, pero ¿por qué los asesores permiten que el candidato diga eso? Y él es economista. Claro, porque una rebaja de 30% de los precios es una depresión económica como la de la Gran Depresión de los Estados Unidos, el único periodo que tú tuviste inflación negativa. Entonces ahora de nuevo se dice, vamos a bajar los precios. Bueno, están siendo un poquito más precisos porque mencionan 5 o 6 alimentos, entonces tú con alguna política. Pero yo pienso que es más razonable empezar a plantear una reivindicación necesaria de la estructura salarial del país. Eso es más creíble. O sea, que el gobierno diga, nosotros vamos a comenzar a jugar un rol en el Comité Nacional de Salario mucho más agresivo que el que hemos estado jugando ahora. Hemos dejado a los sindicatos dominicanos prácticamente desprotegidos y muchas veces el resultado final es un resultado que apenas compensa por el aumento de la productividad. Entonces, no está compensando por un rezago histórico de la estructura salarial del país. Entonces, yo creo que un candidato que diga, nosotros vamos a revisar el Código Laboral para que se pueda contratar más gente, pero al mismo tiempo nosotros vamos a introducir que en vez de que el ajuste de salario sea cada 2 años, el ajuste salarial va a ser cada año ahora. Todos los años va a haber ajuste salarial. Y el Estado se va a poner del lado. Aquí nadie tiene más información de la situación real de cada una de las empresas del país que el gobierno. Claro. Entonces, si tú te sientas con todos los resultados de la DGI ahí, en esa mesa de negociación, tú como representante del gobierno, ahí están los sindicatos, el ministro de Trabajo puede hacer su teatro, su cosa, siéntese ahí. No, nosotros estamos mal. ¿Cuál sector es el suyo? No, pero yo tengo las ventas suyas. Y el Banco Central me está reportando que de lo que usted está vendiendo, usted se ha ido llevando cada vez más como compensación al capital de su empresa y menos ha ido a parar al trabajador. Entonces, a mí no me diga que usted no soporte un aumento de un 15, un 16, un 20%. A mí no me lo diga porque yo tengo los datos aquí. Ahora, ¿estos datos son mentiras? Dígame si son mentiras. Entonces, ese es el papel que tiene que jugar el Estado ahí. Porque el problema es que los economistas a veces decimos, no, pero tú tienes que dejar, Andy, al libre mercado, que la negociación sea libre. Siempre y cuando, y eso se sabe desde hace muchos años, el profesor Joseph Stiglitz escribió muchísimo de eso, siempre y cuando tú tengas información completa. Pero el problema es que los agentes que se sientan ahí, hay uno que tiene la información completa, pero el sindicalista no la tiene. Entonces, ¿quién es otro que la tiene? El Estado. El Estado tiene que ponerse del lado de los sindicatos y decir, no, yo te voy a complementar a ti con la información para que la discusión sea de más altura y lleguemos a una posición de equilibrio donde las dos partes nos entendemos aquí, pero sabiendo a ciencia cierta hasta dónde podemos llegar cada uno. Entonces, el Estado no ha jugado ese papel. Y a mí me gustaría ver un candidato que diga, en lo adelante, los trabajadores cuenten que yo me voy a meter en el Comité Nacional de Salario y yo voy a hacer esta reivindicación salarial. Porque lo voy a engañar si les digo que yo le voy a bajar los precios de todos los alimentos. Lo estoy engañando. Yo lo que tengo es que potenciar que eventualmente el salario mínimo que en Costa Rica es $600. Yo no te puedo decir que vamos a llegar a $600 ahora, pero para allá que debemos ir. O sea, si aquí es 280, 300, bueno, tratemos de ir subiendo 300 a 400, 400 a 460, 500, acercarnos a Costa Rica. Esa debería ser la estrategia, porque si no, Héctor, nosotros lo que estamos es creando en el país una bomba de tiempo social que en un momento dado nos va a explotar. Porque este nivel de desigualdad pronunciado que hay en la sociedad dominicana, nosotros no lo vamos a poder sostener indefinidamente. Nosotros tenemos una ventaja sobre la mayoría de los países de América Latina. Todos los partidos políticos de este país son de centro izquierda, centro derecha, pero ahí la diferencia puede ser un 1, un 2%. En ideología diferente no hay. Tú no tienes a nadie en los extremos. No hay ni extrema derecha, no hay extrema izquierda. Por suerte. Por suerte. Entonces,
Es una bendición. Para el inversionista extranjero y el local, eso es mandado del cielo. Entonces, dada esa realidad, ¿qué nosotros tenemos que garantizar? Tenemos esa bendición para el capital privado, pero nosotros tenemos que tener un retorno para el trabajador. Si no tenemos ese retorno, esos trabajadores podrían en un futuro decir, bueno, mira, este candidato de extrema izquierda con un discurso moderno, agresivo, este es el hombre, entonces ahí nos vamos a arrepentir. El factor más importante de crecimiento económico en los últimos 60 años en este país ha sido la paz social. ¿Cómo no? Y nosotros tenemos que mantener y defender eso. Y eso no se puede garantizar con esta estructura salarial que tenemos en el país. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar la pausa de Andy Dawarri. Vamos a unos comerciales y regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con Andy Dawarri Hijo, reconocido economista, presidente de la Fundación Economía y Desarrollo. Andy, entonces a ti por lo que está viendo y está previendo, bueno, que pues la Reserva Federal podría comenzar a desmontar su tasa de política monetaria. Sin embargo, creo que el pasado miércoles vi un análisis en Listín Diario de un periodista, analizando como hay un periodista inglés que tiene mucha preocupación por por la situación de los tipos de interés de la deuda. No sé si pudiste ver ese trabajo en el Listín Diario, salió el pasado miércoles. Pero de los tipos de interés fuera. Para el tema de la deuda en sentido sí, general. bueno, claro. O sea, hay como una aprensión, y se ha escuchado claro, en otros sectores sobre alguna aprensión sobre los intereses de la deuda para el 24. Es un tema de vital importancia. Vamos a ver cómo lo explicamos bien sencillo. Con toda la crisis del COVID, y bueno, recuérdate que venimos de la crisis, la depresión del 2008, que los bancos centrales tuvieron que, la gran recesión, que meter mucha plata. Vinieron grandes déficit fiscal. Entonces, después de eso, tú tienes lo del COVID, otro capítulo más de pan. Las deudas públicas, incluyendo deudas de los bancos centrales, en muchos países del mundo se dispararon. ¿Qué pasa? Que mientras las tasas de interés estaban rondando el 0%, el 1%, tú escuchabas economistas como Larry Summers que decían, no hay ningún problema porque no hay costo. O sea, tú puedes emitir y no tiene ningún costo fiscal porque la tasa de interés es bajísima. Ok, perfecto. El problema es que esos días pasaron. Porque como vino el rebrote inflacionario después, las tasas de interés comenzaron a subir. Entonces, cuando tú empiezas a subir la tasa de interés, y entonces te encuentras con una deuda de un tamaño de un elefante gigantesco, entonces ese costo de servir esa deuda se te dispara y te chupa una gran parte de los ingresos fiscales. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Bueno, ¿y cómo financio esto? Tengo que emitir más para comenzar a levantar dinero para pagar los intereses. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con las deudas? Tú tienes el caso de Argentina. El Banco Central tiene una deuda gigantesca, que es casi 16% del PIB. Ahora están pagando una tasa de interés de 253% anualizado. Contra eso, entonces cuando tú empiezas, vienen los vencimientos, estoy pagando los intereses. Para poder pagar esos intereses tengo que emitir una gran cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pago de los intereses de la deuda de los bancos centrales se transforma en expansión monetaria. Para que no tenga repercusión inflacionaria, entonces yo lo que hago es que coloco más títulos para recoger eso. Pero al recoger más títulos,
y al ofertar por esos títulos 253%, estoy Círculo en un vicioso. Ponzi, o sea que no va a terminar, no explota porque es el Banco Central que está emitiendo. Entonces, ese es el nuevo problema que tenemos. ¿Cómo vamos a evitar que esto nos explote en la mano? Bueno, una buena noticia es que si la Fed comienza a reducir su tasa de política monetaria, la presión al alza de las tasas de interés debería comenzar a ceder. El año que viene los gobiernos van a poder emitir deuda nueva a menor tasa. Los bancos centrales podrán hacer el rollover de su deuda y el pago de sus intereses a menor tasa hasta que las cosas comiencen a cambiar. Ahora, lo que está diciendo mucha gente, sí, pero es que esa deuda está a unos niveles tan altos que es inevitable hacer una reforma de la fiscalidad ya profunda que nos permita garantizar que eso no va a crecer más. Y cruzar los dedos de que no tengamos otra pandemia, otra crisis mundial, una guerra gigantesca que involucre un desastre, una catástrofe. Cruzar los dedos para que eso no ocurra. Pero no hay duda de que esta situación de altas tasas de interés que se ha encontrado con deudas gigantescas en el ámbito fiscal y de los bancos centrales es un duro dolor de cabeza, es una bomba de tiempo. En Argentina, por ejemplo, que estaban discutiendo la dolarización, cuando dijeron, bueno, ¿podemos dolarizar? Bueno, si tenemos 25 mil millones de dólares de reserva, tenemos la deuda del Banco Central en tanto, y tenemos la base monetaria en tanto, el tipo de cambio que está en el mercado oficial en 365 pesos argentinos, para poder recomprarlo, necesitaríamos un tipo de cambio de 1.500. En el mercado blue, ellos lo tienen en 950. O sea, la hiperinflación que tú tienes que meter para dolarizar inicialmente, porque tú tendrías que elevar todos los precios brutalmente para... Sincerizar. Imagínate esa devaluación. Incluso el caso dominicano, yo estuve haciendo el ejercicio, aquí no se habla de dolarizar y no creo que es un tema de la agenda. Pero si nosotros quisiésemos recoger o cambiar todos los certificados del Banco Central y la base monetaria del Banco Central, tú necesitarías que en lugar de que la tasa esté en 57 por 1, que esté en 95 por 1. Entonces, eso es solo para reflejar que no nos podemos descuidar con ese problema de la deuda del Banco Central y de la deuda del gobierno. Y hay que buscarle una solución definitiva que yo estimo que se puede coordinar bien y ejecutar, pero en el marco de una amplia reforma fiscal que, desde mi punto de vista, resulta inevitable para el año que viene. Ahora, es inevitable siempre y cuando nosotros logremos que la economía comience a crecer vigorosamente a principios del año que viene, porque lo peor que podríamos hacer es meter una reforma fiscal profunda como la que hay que meter y que la economía esté creciendo al 2 al 3%. No la soportaría. No, porque vamos a meter el crecimiento negativo, que fue lo que le pasó a Colombia con la reforma de José Antonio Campo, que no había mucho crecimiento, meten una reforma que no es tan grande como la que habría que meter aquí, y la economía está negativa. Entonces, nosotros necesitaríamos que la economía dominicana esté creciendo con mucho vigor el primer semestre del año que viene, de manera que en la transición, sea cual sea el resultado, nosotros podamos discutir en el Congreso una buena reforma fiscal que va a tener que ser muy bien explicada, muy bien comunicada y donde todo el mundo esté dispuesto a hacer una pequeña contribución. O sea, no debería quedar nadie aislado de esta contribución. Yo he conversado con alguna gente, creo que la gente del CRES, si mal no recuerdo. Y entonces el tema de si bajamos, por ejemplo, ITEVIS y universalizamos, yo no sé si ustedes han hecho ese ejercicio en la fundación. Y está el tema como el asunto del pacto fiscal, que es que nos falta ya. Pero, pero también, y eso lo vivimos las MIPIMES, lo que tenemos estas pues oficinas y cosas, también es el tema de la complejidad que hay y muchas de esas cosas. ¿Cuáles serían quizás los puntos donde
Y obviamente tenemos que comprometernos a gastar mejor, pero que el Estado necesite más recursos y sobre todo para depender menos de eso que tú dices, de ese endeudamiento. ¿Cuáles serían quizás las principales fuentes? Mira, yo con el ITEVIS inicialmente, aunque yo entiendo la posición de la gente que plantea que en teoría, y es verdad, en teoría el IVA cuando se definió teóricamente era un impuesto de base total, nada quedaba exento, incluso servicios funerales, todo. O sea que tú antes de llegar al cielo tenías que Sí, que pagar. tributar, sí. Sí. O sea, así fue que se estructuró, porque es la forma menos distorsionante que tiene el impuesto. ¿Qué pasa? Que los gobiernos del mundo escuchan a los economistas, a los teóricos, muy bien, pero a nosotros los economistas a veces se nos olvida que nosotros estamos lidiando con animales políticos. Y si nosotros no nos ponemos con el traje de ellos, nunca vamos a avanzar. Entonces, por lo menos uno debe escucharlos, ver cuáles son sus preocupaciones y buscar qué mecanismo de compensación tú puedes articular para que esos grupos que quedarían afectados con una generalización del ITEVI, de alguna manera tú lo puedas compensar. Me refiero a la gente que no está en capacidad de valerse por sus propios medios. Entonces, eso es lo primero que habría que tener. Yo no bajaría mucho, o sea, yo he visto a la gente que dice, vamos a bajar de 18 al 10. Mira, cuando yo tengo un déficit como el que yo tengo, yo no tocaría la tasa en estos momentos. Yo honestamente no la toco. Ahora, ¿dónde es que yo me concentraría? Que tú no vas a escuchar a los sectores empresariales tocar este tema. El tema más grave que tiene para mí esta economía es que aquí muy pocas empresas pagan impuestos sobre la renta. Muy pocas. Muy pocas. La mayoría declaran pérdida. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Ustedes quieren que yo le tire el muerto a los trabajadores generalizando el ITEVI. Porque al rico y al empresario que tú le generalices el ITEVI, no le importa. Eso es pagar un poquito más por el arroz, por la habichuela, por la carne, los huevos, no le importa. Pero al trabajador, que no le alcanza el salario, tú quieres que yo le meta a esos alimentos el ITEVI. Está bien, vamos a ponerlo en agenda, vamos a ver. Porque también yo puedo crear una tasa subsidiada de un 6%, de un 8% para esos productos, como tiene Europa. Europa tiene 3 y 4 tasas de ITEVI, de IVA para todo. Pero vamos a tocar el tema central aquí, de que todo el mundo, ¿cómo es posible que tú tienes 10 años declarando pérdida? Yo te veo bien, están cambiando los carros, las empresas están creciendo, la familia está muy bien, pero en la DGI tú eres un ausente porque tú nunca pagas porque tú tienes pérdida. Entonces eso se acabó. ¿Cómo yo lo acabo? Ahora, eso hay que tener pantalones. Eso nosotros necesitaríamos un tipo ahí como Joaquín Balaguer. Tú tienes que poner un impuesto, o Hipólito Mejía, un impuesto mínimo sobre los ingresos brutos. ¿Qué quiere decir? Bueno, miren, aquí todas las empresas van a pagar de sus ventas un 3% todos los meses y yo se lo voy a acreditar con su pago de impuestos sobre la renta. Hay algunas empresas que van a tener que pagar un 4 porque ganan más. Algunos monopolios van a tener que pagar un 5 porque el monopolio tiene mayor rentabilidad. Y finalmente la cervecería, que es un monopolio con una alta rentabilidad, la tasa que le corresponde un 6% de su venta. Ese va a ser tu impuesto sobre la renta. Y se lo monto así a todo el mundo, yo calculé, eso da más de 2 puntos porcentuales del PIB de aumento de recaudación. Eso solo. Ahora, eso hay que tener pantalones para hacerlo. Y tú lo puedes vender y decir, se acabó ya. Ahora vamos a redistribuir. Porque no es posible que nosotros querramos que sea el trabajador, a través del IVA, que esté haciendo la mayor contribución impositiva. Ahora, la informalidad. ¿Qué te dicen los empresarios formales? Andy, pero es que eso no va a quebrar porque el informal no lo paga. Espérate. El Código Tributario tiene la vía para cobrarle a los informales. ¿Y cuál es? ¿Quiénes le venden a los colmados? ¿Quiénes le venden a los salones de belleza? ¿Quiénes le venden a todos esos negocios que las grandes empresas del país? Entonces el código tiene en su artículo, creo que el artículo 8, una figura que se llama agente de percepción.
El agente de percepción puede ser una entidad del gobierno o puede ser una empresa grande. Una empresa grande que le vende a los colmados, que sabemos cuáles son, las 10, 15, 20 empresas grandes y distribuidoras que le venden. ¿Qué es lo que yo voy a llegar a acuerdo con ellos? Mira, tú me vas a cobrar, yo no voy a bregar con colmado, pues yo no me voy a meter a perseguir a 120,000 negocios. Tú me vas a cobrar el ITEVI tuyo y el ITEVI que le corresponde pagar a él al final. Y tú se lo vas a facturar a él, de manera que cuando tú le factures, él ya te lo va a estar pagando antes de él empezar a vender. Y ahí entonces yo empiezo a que ese Claro, sector... gradual. Pero claro, pero óyeme, pero se hace porque y la gente va a decir, ¿qué va a decir el Banco Central? Pero eso va a afectar, va a disparar los precios en los colmados. Depende. Porque es que los supermercados están pagando el ITEVI. Si los colmados dicen, nosotros ahora vamos entonces a subir los precios, bueno, tú lo puedes subir, pero si hay la amenaza de la competencia, que es el supermercado, tú tienes un límite de hasta dónde tú puedes subir. Incluso ahí tú puedes meter, si quieres meterle un 1% de impuesto sobre la renta, que es sobre la venta, tú lo metes también. O sea, y ahí se acabó. Y yo no persigo a más nadie. A los chinos. Esa es otra que... Andy, pero ¿y cómo vamos a brigar con los chinos? Con los chinos lo tenemos que manejar en el único punto donde ellos son presos de confianza. Y eso se llama en la Dirección General de Aduana. Ahí yo le cobro por furgón. Furgón que viene de China, X suma. Se acabó, no te quiero ver más nunca. Tú vendes lo que tú quieras. ¿Pero cuánto le voy a cobrar? Yo te voy a meter ahí el ITEVI, el arancel, el impuesto sobre la renta, todo. Es como una patente para tú hacer negocio en este país. Porque tienen una vocación natural a la evasión. Nacen en la evasión. Entonces, bueno, yo te lo voy a cobrar ahí. Después, saca tu mercancía y vende. Entonces, esa es la forma de hacer una reforma fiscal sobre base pragmática, no con teoría. Si el gobierno, ahí hay algunos teóricos, no, que hay que subir el impuesto sobre la renta de 27 a 35. Yo me río porque eso es felicidad para muchas empresas. Porque si tú nunca has pagado, tú no vas a pagar. Hasta 100, Entonces es un allante, o sea, es muy allantosa, pero no sirve para nada. Entonces, el presidente que vaya a ser presidente de este país en los próximos 4 años, tiene que darse un baño de pragmatismo y de realidad. Y que vea cómo que se puede cobrar. Porque al final de cuentas, tú tienes que saber si ese equipo que tú tienes hoy en DGI puede cobrar, y la forma en que más fácil puede cobrar es mientras más sencillo tú se lo pongas el sistema. Claro. Tú no puedes dejarlo de que espérate, que tengo que... Aquí no hay capacidad en la DGI para tú supervisar 250,000 empresas. Eso no es posible. Entonces, quítate eso de encima y ponle un impuesto sobre el ingreso bruto. Algunos te van a decir, Andy, pero es que yo pierdo porque yo soy un filántropo, yo realmente tengo este negocio, pero es para servir al país. Digo, no, vamos a una cosa. Yo te valoro. Esa filantropía tuya, te aplaudo, te reconozco. Pero de aquí en adelante, tú vas a hacer la filantropía después que tú me pagues el 3. Tú me pagues el 3, o sea, lo que tú estás vendiendo a 100, que tú no ganas dinero, yo te voy a pedir que tú lo vendas a 103. Me saca mi 3 y después entonces tú te quedas 100 contra 100, tú no sigues ganando, tú sigues siendo filántropo, pero yo como Estado tengo dinero para mejorar salud, para mejorar educación, para mejorar las obras de infraestructura física. Así que no me venga con teoría. Para todos hay respuesta. Ahora, lo que tiene que haber es capacidad y fuerza en la negociación. ¿Cómo no? Mira, Andy, se acabó el tiempo. Tú sabes que en televisión tú eres productor de televisión y es bueno. Tenemos en un minuto, tenemos motivo para celebrar PISA y publicar espacio pagado, pruebas PISA, de que bueno, ya en vez de ser del 81 evaluados somos el 79. Yo sería conservador. Yo sería conservador porque cuando tú nos ves en el mapa de América Latina, seguimos en el último lugar. En América Latina seguimos en el último lugar. Entonces, no, creo que la moderación es lo mejor. Vamos a darle tiempo a eso. Yo no creo que hayamos subido unos punticos. Eso está dentro de los errores, de márgenes, dependiendo quiénes se examinaron esta vez. Puede haber un susto entonces en el 25, entonces se van. Esto hay que verlo más a largo plazo. Yo
Mientras yo me vea que en la cola, estamos en la cola, incluso Paraguay tiene mejor y El Salvador, mejor nota promedio que nosotros, yo no haría fiesta. Porque es que le están dando munición a la oposición para que te acabe. No cometan, esa es mi opinión, no cometan ese error. Yo no sé si ya salieron comunicados, ¿no? Sí, no. Bueno, Sí, que yo no lo había visto. Sí, ¿no? espacio pagado, Ay, sí. no. Buenas noticias se llama. Qué pena. Ya. Y nos queda una tronera, pero eso debe ser un programa aparte, sector eléctrico. Sí, eso venimos un día. 40% de pérdida por ahí. Sí, ese es uno de los puntos. Una tragedia. Quizá el punto más negativo de la administración del presidente Abinader. Wow. Lamentablemente, sí. Eso. Yo creo que él va a necesitar un nuevo equipo eléctrico. Yo no sé si la gente se lo dice o no, pero con ese equipo que él tiene no va para ningún lado. No ha resuelto. No, tiene que buscar. Y tiene que hacer cambios drásticos y gente que lo pueda comunicar también. O sea, nosotros no podemos seguir con este manejo de la redes. Ahí es que está el punto central. Ahora, alguien va a tener que hacer la campaña de explicar que aquí hay que pagar la energía. Como pagamos los teléfonos, claro, la tarjeta. Claro. Y lo pagan los pobres. Y que el inversionista privado que entre a una de las redes, que tú le des, a través de la supervisión y la regulación, tiene que darte muestra de que está introduciendo equipos de alta tecnología para evitar el robo y la evasión. Gracias, Andy. Sí. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.